Muchas gracias, Padre. Un gusto en saludarlo y además muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes en esta diócesis de Campeche, participando en este congreso, caminando con María y Jesús, Eucaristía en defensa de la vida. Qué bonito tema y qué bonita misión. Aquí estoy con mucho cariño, Padre. Pues Marino, platícanos un poco de lo que ha sido tu caminar ahora con nuestro Señor Jesucristo, y pues todo lo que has descubierto, lo que el Señor te ha revelado y también lo que el Señor va pidiendo al mundo el día de hoy. Sí, Padre. Pues bueno, la historia mía es la historia misma del pueblo de Dios en la iglesia, que es un bautismo y una jornada que se vive con muchísimos desafíos. Yo nací en una familia católica aquí en Colombia, pero desde los 14 años me fui de la iglesia porque caí en muchas cosas de los años 60 eh, y no fue hasta que tuve un secuestro aquí en Colombia a la edad de 47 años que regresé a la iglesia. Por eso ya hoy, en este cambio de vida que viví, soy misionero laico de la iglesia, adjunto a la Arquidiócesis de Bogotá. Tenemos una comunidad que se llama Peregrinos del Amor y viajamos por el mundo entero. Tenemos 21 años de misiones, 120 países recorridos en todos los continentes y esto es lo que hacemos permanentemente. Em, en esta oportunidad me han invitado a compartir con ustedes una reflexión sobre el nacimiento de Jesús, relacionado con todo esto de el misterio de la vida, el don maravilloso de la vida. Y voy a comenzar con una lectura del Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, desde el versículo 3, sobre el nacimiento de Jesús. Y dice: todos iban a inscribirse, cada uno a su ciudad. José, como era de la casa y familia de David, subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David llamada Belén en Judea, para empadronarse con María su esposa, que estaba encinta. Y cuando ellos se encontraban allí, le llegó la hora del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el aposento. Pues precisamente toda esta experiencia que estamos compartiendo en este congreso se trata de la vida. Cuando hablamos de Jesús Eucaristía, hablamos del misterio de la transustanciación, que es nada menos que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y sabemos que es el don más maravilloso, que se presenta a nosotros en forma de niño cuando nace en Belén y se hace hombre, se hace uno de nosotros. Como dice San Pablo, se hizo inferior a los ángeles por un tiempo. Así de grande es la misericordia y el amor de Dios. Pero lo que debemos entender con este misterio de la encarnación del Mesías, que es Dios mismo entre nosotros, el Emmanuel, es el milagro de la vida, el don de la vida. Nosotros, por el pecado original, hemos perdido la verdad. Rechazamos la verdad, que es lo que sucede con Adán y Eva, que rechazan la verdad y escogen la mentira, escogen la seducción de Satanás. Y el mundo cae en la mentira. Y por eso los judíos rechazan al Mesías y no quieren creer que el Mesías está entre ellos y lo crucifican, crucifican la verdad. Pero como la verdad no muere, la verdad resucita, porque es el amor de Dios que nadie puede eliminarlo. Y esta es la vida, este es el don de la vida. Ustedes se dan cuenta que la gente que no conoce este misterio, no lo entiende o lo rechaza como los judíos rechazaron al Mesías, por eso llegan al aborto. Y llegan al aborto porque
no creen en la vida y consideran la vida una mentira también, y por eso son capaces de matar y rechazan la vida. Pero miren lo que sucede. Esos bebés que abortan realmente no se mueren. Esos bebés continúan porque tienen alma y esa alma la recoge el Señor en su misericordia y la lleva a una mejor vida. Ahora, la interrupción del asesinato a estos niños queda sobre la conciencia y sobre las personas que perpetuaron ese crimen. Ellos son los responsables. Pero el niño abortado es inocente. Y por eso ese niño entra a la gloria del Señor por su misericordia redentora. Porque no tiene ningún pecado que haya cometido conscientemente para tener que estar en un estado de purificación, de purgatorio o cualquier otro estado. No tiene nada pendiente con el Señor. Y por esto es tan importante que nosotros entendamos lo que estamos haciendo acá. Estamos glorificando a Dios por el don de la vida y glorificándolo desde la redención en su Hijo Jesucristo, porque eso es precisamente lo que Él viene a hacer. Él viene a devolvernos ese don de la vida que perdimos al ser arrojados del paraíso, porque entró la muerte. La muerte entró porque la muerte es el pecado y el pecado es el demonio, y nosotros estábamos presos, encadenados al demonio. Por eso se dice que el Señor nos compró, el Señor pagó por nosotros con su sangre. Y esto es precisamente lo que celebramos cuando decimos pro vida. Ustedes saben que hay tantos ministerios en la iglesia hoy, afortunadamente, y por gracia de Dios, que defienden la vida. Y se han dado cuenta cómo se ha vuelto de difícil esta batalla por toda la gente que hay pro muerte. La gente que rechaza a Dios y se convierte en enemiga de Dios es pro muerte. Son gente que vive de acuerdo a las tinieblas de este mundo. Y este mundo es la muerte, porque es el pecado. Por eso la misma iglesia, el catecismo nos enseña sobre los enemigos del hombre: mundo, demonio, carne. Y esto, entendiéndolo bien, sabemos de qué origen tiene el aborto, qué origen tiene el matar. Esto viene de la falta de Dios, la ausencia de Dios, la ausencia del amor. Y des en cuenta que lo que sucede con el Mesías cuando llega es que Él llega a devolvernos esa vida que perdimos, a redimirnos de esa muerte, y por eso no lo puede, a pesar de crucificarlo, a pesar de que muere en su carne, no pueden matar al Mesías, porque le resucita y aparece de nuevo demostrando de que el amor no se puede matar y Él nos lo va a devolver. Aquellos que quieran abrazar esa verdad, aquellos que continúen con lo que Él inició. Miren ustedes lo curioso que es y lo importante que es darnos cuenta del misterio de la conversación de Jesús con Poncio Pilato. Hay una parte importantísima acá, todas son importantes, pero porque, por ejemplo, Jesús no le habló a Herodes, ni una palabra le habló. En cambio a Pilato le habló mucho. Incluso le dijo que eran más culpables los que lo habían entregado a él, queriendo decir que él era menos culpable. Esto es algo importante de anotar, ¿no? Pero al final de esa conversación entre ellos, Pilato cierra toda esa conversación diciendo: ¿y qué es la verdad? Y ahí termina ese diálogo, no hay respuesta, termina el diálogo. ¿Qué es la verdad? Nos damos cuenta que Pilatos no conoce sino la muerte, él no conoce la verdad, conoce el mundo, la mortalidad, el pecado, él vive en todo eso, es un hombre pagano que no conoce a Dios, y sin embargo, por influencia de su esposa y lo que ella había soñado, tenía un sentimiento supersticioso en el cual temía hacer lo que iba a hacer, que era condenar a Jesús, y por eso luchó tanto por lograr salvarlo,
pero así estaba escrito. Y aquí podemos ver con claridad cómo es que la verdad fue llevada a la cruz para eliminarla, porque la consideraban una mentira. Por eso es que los rabinos pasaban por el lado de la cruz cuando Jesús ya estaba crucificado y le decían, ¿no es que eres el Mesías? Pues bájate de ahí. Y salvaste a otros, ¿por qué no te salvas tú? Esto era todo una burla a la verdad, era llamando la verdad una mentira y, y la pisotearon, la verdad la pisotearon. Pero miren la hermosura de lo que es la verdad resucita porque no la pudieron matar y esto sucede también con, con el asesinato del aborto. Esos niños no mueren realmente. Se les interrumpe la vida terrenal, pero Dios los rescata. Lo que debemos hacer nosotros cuando hablamos de lo que la iglesia hace para proteger los no nacidos y para enseñarle a la gente a conocer la verdad para que aprecien el don de la vida y glorifiquen a Dios por la vida que han recibido. Lo más importante de todo esto es darnos cuenta nosotros que debemos dar ese testimonio como el que hablaba el padre Agustín ahora de Santa Teresa de Calcuta, cuando ella era el ejemplo preciso de un Cristo que vive en ella ya, que no era ella ya, como dice San Pablo, es Cristo que vive en mí, ya no soy yo el que vive. Y esto es lo que San Francisco le decía a sus frailes, id, y si es necesario, usad las palabras, porque ellos lo estaba enviando, era esas vasijas de barro que llevaban a Jesús. Y era a Jesús que llevaban por esas aldeas, por esos pueblos de Italia, en los tiempos de San Francisco, y los testimonios que hay es que muchos jóvenes se iban detrás de ellos porque eran arrastrados por la fuerza que ellos llevaban, la fuerza del amor de Dios. Y entonces, si nosotros vamos a entender cómo glorificar la vida, como católicos que somos, como embajadores de este misterio, como apóstoles de este misterio, como misioneros de este misterio, debemos asegurarnos de que nosotros entendemos la verdad revelada del Señor. Porque hay que tener cuidado con esto. Nosotros podemos aprender la verdad estudiándola. Se estudia la teología de nuestra iglesia, se aprende nuestra doctrina. Hay personas que son biblistas, que son expertos en esto y en aquello dentro de la fe, como teníamos en el tiempo de Jesús, en el judaísmo, a los escribas. Y todo esto está muy bien, pero eso no es suficiente, porque den en cuenta ustedes que los judíos conocían la verdad. Los judíos estaban esperando el Mesías. Sin embargo, eso que ellos conocían no fue suficiente para entender que estaban al frente del Mesías. Y por eso nosotros tenemos que asegurarnos de que entendamos qué es la vida, que la vida es Dios, la vida es el Mesías, que entendamos qué es eso, que no solamente lo estudiemos y intelectualmente comprendamos, sino que lo entendamos en nuestro corazón, porque podemos palpitar con esa vida y entender que cuando abrimos los ojos en la mañana y despertamos, estamos recibiendo una gracia, y cuando sentimos eso de verdad, estamos sintiendo lo que es un bebé en el vientre de la mamá, estamos sintiendo qué es lo que estamos haciendo cuando salimos a defender la vida, cuando salimos a pelear por la vida, cuando salimos a vivir con Dios, cuando salimos a abrazar el misterio del Mesías que nos rescata y que nos devuelve esa vida que hemos perdido. Porque ustedes saben lo difícil que es para todo ser humano descubrir que se va a morir. Los niños, cuando comienzan a entrar en el uso de razón, comienzan a preguntar muchas cosas. Y una de las preguntas más comunes es ¿por qué?
¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y los padres tienen que tener mucha paciencia para estarles contestando todos esos porqués. Pero es muy raro de que un niño vaya a preguntar ¿por qué me tengo que morir? No es muy común esa pregunta. Cuando nosotros descubrimos la muerte en nuestra vida, no la guardamos en silencio. Es un secreto que llevamos. Esa muerte vive en nuestra sangre, en nuestros huesos, en nuestra carne, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en todo nuestro ser, pero no la pronunciamos, no queremos. Es más, cuando uno va a un funeral, está la gente alrededor del ataúd, del muerto, y todos hablan del muerto. Muy pocos están pensando en su muerte. Cuando en realidad la campana que suena en un funeral es la campana de nuestro funeral. Esa es la campana que suena. Es la oportunidad que tiene Dios con cada uno de nosotros para recordarnos que el ataúd está preparado, que es cuestión de tiempo para que lo ocupemos. Pero ¿cuántas personas piensan en eso? ¿Y a qué voy yo con esto? A que es muy importante que si vamos a glorificar la vida, como estamos haciendo en este congreso, por medio de Jesús Eucaristía, acompañados de María y Jesús en una forma extraordinaria, porque la familia de Nazaret para nosotros, y especialmente en este año que la Iglesia, en una manera tan especial, concedida por el Santo Padre Francisco, nos lleva a caminar con San José, es maestra de este misterio de la encarnación que viene a glorificar la vida y a defenderla, a establecer ese don maravilloso que para nosotros como católicos, por la gracia del bautismo, es algo que tenemos infuso en nuestro corazón, el conocimiento de lo que es la vida eterna. Y por eso hoy celebramos la vida, pero no solamente la vida terrenal, estamos celebrando lo que el Mesías ha hecho con cada uno de nosotros. Nos ha concedido la vida eterna. Por eso cuando los apóstoles llegan muy asombrados de todo lo que hicieron en el nombre de Jesús la primera vez que Él los envió, Jesús les dijo, sí, yo he visto incluso a Satanás caer como una estrella fugaz, pero lo más importante de todo es que sus nombres están escritos en el libro de la vida eterna. Nada era tan importante como eso. ¿Y qué quería decir Jesús con eso? Sí, muchas cosas pasan en la tierra y son importantes cuando se hacen para glorificar a Dios y cuando Dios se glorifica por medio de nosotros, que somos siervos inútiles, criaturas humanas imperfectas y pecadoras. Pero lo más importante de todo es el don de la vida eterna. Entonces, cuando celebramos el don de la vida, no nos olvidemos que no solamente estamos celebrando a ese bebé que está en el vientre de la madre y que estamos cuidando que no sea abortado y que nazca sano, que nazca bien, que tenga una vida digna y una oportunidad de vivir la experiencia terrenal, que es el primer paso que damos todos nosotros en esta peregrinación hacia la casa del Padre. Entonces, cuando celebramos la vida, estamos celebrando el que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida eterna. Eso es importante tener claro eso, porque es muy fácil a través de nuestra propia religión ser seres meramente terrenales. Miren ustedes el ejemplo de todos los judíos en los tiempos de Jesús, la forma en que los exhortaba, porque eran personas que a pesar de conocer tanto la ley y los profetas, ellos no trascendían ese conocimiento que tenían de su teología, no lo trascendían hacia el espíritu, y por eso no entendían el lenguaje de Jesús, no lo entendían para nada. Miren la conversación que tiene Nicodemos con Jesús sobre
tener que nacer de nuevo del Espíritu. Y Nicodemos decía, ¿cómo puede un hombre viejo regresar al vientre de su madre? Y Jesús hasta lo reprendió. Le dijo, tú que eres un doctor de la ley, ¿no conoces estas cosas? Porque era esa enseñanza precisamente que debemos tener clara, que no podemos atraparnos en la religión, tenemos que elevarnos con la religión hacia el Espíritu. La religión es una plataforma de lanzamientos, la teología es una plataforma de lanzamientos. Nosotros de ahí, de ese conocimiento intelectual, racional, de esa información que recibimos por revelación divina, de parte del mismo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, tenemos que elevarnos al Espíritu. Y cuando hablamos de la vida, del don de la vida, estamos hablando de la vida eterna, que incluye la vida terrenal. Porque miren ustedes que el Señor se hace hombre y vive entre nosotros como un hombre común y corriente. Lo único que se diferenciaba de nosotros es que no tenía pecado, pero todo lo demás lo tenía. Una carne mortal, sufría, padecía todo lo que nosotros padecemos. Sed, hambre, tristeza, cansancio, todo eso lo sufría. Dolor, le dolía también cuando lo golpeaban. Esto era parte de lo que él hacía y lo que vino a hacer. Y por eso hoy entendemos algo muy importante, y es que si el Señor hizo todo eso y se hizo hombre y nos mostró que Él padecía lo mismo que padecíamos nosotros, que murió como morimos todos nosotros, pero después nos mostró cuál era el fin de esa encarnación, que fue su resurrección. Eso es lo más importante. ¿Qué quiere decir eso? La vida eterna, lo que trasciende. Por eso no lo reconocían después de la resurrección. Estaba transfigurado y tenían que mirar bien para reconocerlo. Y algunos lo reconocían primero y decían, es el Señor, pero los otros no lo reconocían. Y era porque estaba transfigurado, porque había trascendido. Y esto es importante tenerlo claro porque es el camino. Es el camino que el Señor vino a mostrarnos para que caminemos por Él. Entonces, cada vez que nosotros somos parte de estos ministerios pro vida, tenemos que acordarnos qué es la vida. Como decía Pilatos, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la vida? La vida no es solamente esta carne. La vida trasciende esta carne y debemos tener la visión completa de la vida, porque así aún es más importante todavía el ministerio, porque nos damos cuenta que esta vida es eterna, porque hemos recibido de Jesús la unción de la vida eterna. Y Jesús dice, para llegar al Padre solo se llega por medio mío, a través de mí. Esto es importante tenerlo claro porque Él es la verdad, el camino, la vida. Y esto se ve en una criatura que está en el vientre de su madre. El milagro de la concepción en el vientre de la madre es el milagro de la vida. Y la iglesia que es madre, la iglesia que es cuna, la iglesia que es ese cuerpo místico de nuestro Señor, que es la cabeza de esa iglesia, cuida de sus hijos y por eso tiene un celo muy grande por los no nacidos, porque son sus hijos. Ustedes han visto que hasta las fieras en el bosque son increíblemente celosas de sus crías. Atrévase a acercársele a una cría de cualquier animal, hasta de una gallina, y se dará cuenta el celo que tienen por sus hijos. Imagínense ustedes el Padre Celestial, el celo que podrá tener por cada uno de nosotros. Por eso cuando hablamos de la vida y hablamos del don de la vida, estamos hablando del celo de Dios por sus hijos. Y cuando nosotros sentimos ese celo en nuestro corazón, es porque el Espíritu Santo se está moviendo en nosotros. Cuando Jesús saca con ese látigo
a los mercaderes del templo, se dice, el celo por su iglesia era el que se movía en su corazón. Pues esto es lo que debe moverse en nuestros corazones, el celo por la vida. El celo por la vida, porque es el celo de la vida de los hijos de Dios, que es el celo del Padre por sus hijos. Eso debe estar en nosotros, porque el Espíritu Santo, que es una persona de la Santísima Trinidad, es Dios mismo y por lo tanto es Padre también, y el Espíritu Santo al moverse en nosotros está viviendo en nuestro corazón el celo por la vida. Y ahí es donde debemos tener eso claro. Por eso cuando Dios le revela los mandamientos a Moisés, hay un mandamiento que dice no matar. Y con esto está comenzando la catequesis que nos lleva al Mesías, que es el verdaderamente librarnos de la muerte. Pero ya comienza a enseñarle a su pueblo que no se debe matar, que es un pecado contra él matar. Es una enseñanza que ya comienza a darles, porque los está preparando para el reino de Jesucristo, el reino de Dios entre nosotros, el cual derrota la muerte. Y los está preparando como sus hijos para que aprendan a glorificar la vida. Y por eso ese mandamiento glorifica es la vida. El mandamiento de no matar no está hablando de no matar, sino que está hablando la vida hay que cuidarla. La vida no se puede eliminar. Eso es lo que ese mandamiento habla. No elimines la vida. ¿Por qué? Porque ya viene el Redentor. Y el Redentor nos redime de la muerte y prepara a su pueblo en esa forma. Y des en cuenta que lo primero que ocurre con los hijos de Adán y Eva es Caín matando a Abel, porque están caídos en la muerte, y Caín no cree en su hermano Abel. Sí, ya es la mentira lo que está reinando, la mentira, y por eso lo mata, porque es matar la verdad, porque Abel estaba con Dios y Caín no quería eso y no creía en su hermano, y por eso lo elimina la verdad, elimina el amor. Y esa es la caída, y está en nosotros, late en todos nosotros. Por eso vemos gente que siendo católica y siendo bautizada es pro aborto. No tienen esa realidad espiritual en su corazón, no la tienen. Y no es que no la entiendan, sino que no la quieren, y no la quieren entender tampoco. Y esto es precisamente lo que nosotros debemos tener más claro como misión. Cuando usted tiene respeto a su vida, usted es una persona que no abusa su salud. Usted cuida de la salud de los demás. Dese en cuenta en estos días que padecemos esta pandemia. Hay mucho loco, y desafortunadamente muchos de ellos son católicos, que hablan de toda clase de conspiraciones absurdas y le han incluso dicho a la gente que no usen los tapabocas. Y cuánta gente ha muerto y se ha infectado por culpa de estos conspiradores, porque han atentado contra la vida de esas personas por las mentiras que propagan. Y des en cuenta ustedes cómo puede uno matar. Uno puede matar de muchas formas. Uno puede matar predicando mentiras, propagando mentiras, conspiraciones, cosas falsas de las cuales uno no tiene pruebas, pero las propaga porque hay mucha gente importante propagándola. Porque como dice el refrán, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Este es un mundo de zombies. Ustedes se dan cuenta que este mundo masivo de zombies siguen toda clase de ideologías absurdas, toda clase de fábulas y toda clase de falsas doctrinas y falsos profetas y falsos videntes, y es masas de gente la que los sigue. Solamente mira en internet toda la gente que sigue todas esas conspiraciones, son millones y les encanta y quieren oír más, y los que las propagan todos los días sacan una noticia nueva con un título más extraordinario. Matan la verdad y causan muerte,
llevan mucha gente a la muerte. Usted, cuando se excede en la forma en que come, en que digiere, come sus alimentos, usted se está haciendo daño, usted está atentando contra su vida, cuando atenta contra su salud. Eso no es honrar la vida, eso no es glorificar a Dios en su vida. Dese en cuenta que el celo por la vida no es solamente el celo por el no nacido. Si nosotros somos pro vida, también tenemos que ser pro vida con nuestra propia vida. No hacer nada que ponga en peligro nuestra vida. Hay que tener la prudencia, el respeto por lo que Dios nos ha dado y cuidar de la vida de los demás. ¿Cuántas veces la gente hace cosas que le hacen daño a la salud de los demás? Y no les importa porque están buscando su camino en su propia forma, por su egoísmo, porque no les interesa y no tienen amor al prójimo. Y esta es una forma de matar, esta es una forma de olvidarse de glorificar a Dios por la vida, porque al glorificar a Dios por la vida, estamos glorificando a Dios por la vida de todos nosotros, por la vida de toda la humanidad. Miren ustedes, cuando nosotros oramos como católicos por las almas del purgatorio, estamos glorificando a Dios por la vida, porque al orar por un alma, creemos en la vida, creemos que esa alma entra a la plenitud de la gloria de Dios, que es el culmen de la vida. Allá llegamos todos, esa es la invitación, esa es la redención en Jesucristo, entrar a su santuario, entrar a la plenitud de la gloria. Y por eso cuando oramos por las almas de purgatorio estamos glorificando la vida, precisamente. Cuando estamos cuidando de un enfermo, ¿qué estamos haciendo? Glorificamos a Dios por la vida. Cuando un corazón noble, un corazón cristiano que ama a Dios, cuida de un enfermo, lo primero que tiene en su corazón es su sanación, no su muerte. No está diciendo, Señor, llévate lo que sufre mucho. No, en su corazón dice, Señor, si tú quieres, sánalo. Ten en cuenta, cuando los enfermos se acercaban a Jesús en el camino, cuando Él pasaba, por graves que estuvieran, el Señor no estaba enviándolos hacia la muerte, los sanaba al leproso, al ciego, al sordo, al mudo, al cojo, al paralítico, a todos los sanaba. O sea, les recuperaba lo que necesitaban recuperar. Cuidaba de esa vida, cuidaba de esa salud, aunque era salud física, pero la cuidaba. Mire que Él resucita a Lázaro, y esa resurrección de Lázaro fue una resurrección de su carne, porque Lázaro vuelve a morir más adelante, pero era para que Dios se glorificara en ese momento, en medio de toda esa jornada que tenía el Señor en su vida pública, y sobre todo en ese caso en particular, era algo importante para todos los judíos que rodeaban la vida de Lázaro, Marta y María, y todos sus apóstoles, que el Señor hizo eso porque tenía que hacerlo. Y es importante entender que el Señor misteriosamente va rehabilitando todas esas circunstancias de salud en la gente y les devuelve la vida a Lázaro y a varios. Ustedes saben que hay muchos casos de esos dentro de la vida de Jesús, y entendemos que hoy todavía, como el Señor lo prometió, se hacen cosas extraordinarias en el nombre de Jesús. Él mismo dijo, y harán cosas más grandes de las que yo he hecho entre ustedes. Y así ha sido a través de los siglos del cristianismo. Han sucedido milagros maravillosos, portentos y prodigios en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo se mueve entre nosotros constantemente. Y nosotros entendemos con claridad que el don de la vida es para nosotros un fuego ardiente. Yo debo estar extremadamente agradecido con Dios todo el tiempo que puedo tener la salud para comer, la salud para descansar, la salud para trabajar, la salud para vivir mi vida diaria. Eso es una gracia. Pregúntele a una persona que ha perdido su salud y está postrada en un lecho
o en una silla de ruedas o quién sabe en qué incapacidades, para que se dé cuenta lo que aprecia la salud, lo que aprecia la vida, un moribundo mismo, lo que aprecia la vida, cómo se da cuenta lo importante que es la vida y lo importante que es glorificar a Dios. Ahora, cuando nosotros defendemos la vida y tenemos en nuestro corazón, como es este congreso que está consagrado a María y Jesús, Eucaristía, en defensa de la vida, entonces entramos en un misterio muy grande, que es el misterio de la Eucaristía. Cuando usted mira esa hostia expuesta y está en adoración al Santísimo, usted tiene que acordarse de que está al frente del resucitado, está al frente de un Dios que es el único que ha entrado a la tumba y ha vuelto a salir, el único. Ustedes se dan cuenta que todos los héroes de este mundo desfilan para el cementerio y nunca ha visto a ninguno de ellos salir, solo uno, Jesús. Por eso, cuando usted ve toda esta gente con esas camisetas y los nombres de sus héroes, uno piensa, ¿qué tal que conocieran al verdadero héroe, que es el que no muere? El héroe que salió de la tumba. Esa es la vida, ahí está la vida, y ahí debemos enfocarnos. Cuando vemos toda la confusión que hay en este mundo hoy, por la pandemia, por las consecuencias de la pandemia, por la incertidumbre de un futuro oscuro que no está claro, debemos acordarnos de algo. Coloquemos nuestros ojos en esa cruz, en el Señor, que ahí está la vida. Coloquémoslos ahí, porque si colocamos los ojos en estas conspiraciones y en estos locos que hay en este mundo, en todas las noticias que hay de este mundo, si colocamos nuestras esperanzas en el mundo material y en las cosas materiales y en nuestros proyectos, en nuestros sueños y ambiciones, vamos a sufrir mucho. Es más, posiblemente hasta nos desesperemos y perdemos la esperanza, porque no nos va a dar fuerza nada de eso. Cuando todo está amenazado como está hoy, no podemos prendernos de nada de este mundo, porque si no nos prendemos de Dios, si no nos anclamos en el Salvador, vamos a estar mal, muy mal. Y es importante que tengamos eso claro. Miren ustedes toda la confusión que hay y todas las lenguas que hablan. Y Satanás es un experto en propagar noticias. Y hay mucha gente que es esclava de las noticias. Viven todo el día en esas. Y viven llenos de grillos en la cabeza. Que eso es lo que tienen. Toda clase de información. Al final no saben ni qué pensar ya. Y es tan grave eso. Para nosotros como pueblo de Dios es una vergüenza, porque tenemos la verdad revelada. Y el Señor nos ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿a dónde más debemos mirar? ¿Con quién más debemos caminar? ¿Y qué promesa debemos seguir, sino la de vida eterna? Entonces, ¿por qué nos preocupamos? No tenemos que tener miedo de lo que está sucediendo en esta vida, en este mundo terrenal, porque va a pasar de todas maneras, se va a acabar para cada uno de nosotros. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Lo que debemos preocuparnos es de asegurarnos que estamos anclados en Dios. De eso sí debemos preocuparnos. Porque miren, en nuestra Iglesia Católica hay un fenómeno, y ese fenómeno es importante de aclarar, y es la religiosidad. Hay gente muy religiosa, muy rezandera, y rezan hermoso y les tiembla todo el cuerpo cuando rezan y dicen palabras hermosas. Pero, como dice el refrán, caras se ven, pero corazones no. Entonces, ¿qué hay dentro de esos corazones tan religiosos? Muchos de ellos, después de que se van de rezar así, se van a vivir un mundo terrible de desamor, de chismes, de envidia, de celos, de competencia, de manipulación, y no son de Dios, no son personas de Dios, pero son muy rezanderos. Y hay mucha gente en la iglesia así. Y no los estamos juzgando. No, no es para juzgarlos,
pero es para despertarlos, para que se den cuenta que no queden atrapados ahí. Porque ahí no hay vida, ahí hay religión, pero los judíos, especialmente los fariseos, eran muy religiosos, pero no tenían vida. La prueba está que el Señor los exhortaba muy duro. Cualquiera podría pensar que era que el Señor no los quería, pero no es verdad. Él les hablaba así de duro porque los amaba, por eso eran sus judíos y quería que se despertaran. Y por eso les hablaba así de fuerte, porque es que así es, cuando alguien está dormido en esa forma, hay que despertarlo con una exhortación fuerte, con caridad, con amor, porque se le está dando lo mejor, que es dándole a Jesús, pero un Jesús de verdad, no un Jesús que está viviendo por una rezandería. Y no estoy hablando de que uno no debe rezar, porque hay gente que me malentendería. No, estoy hablando de que la oración, orar es muy diferente a la rezandería. Orar es con el corazón. Cuando uno ora con el corazón, está orando con el alma, está orándole al Espíritu de Dios, y eso es transformante, es liberador, sanador. Y esto es lo que debemos tener claro para aprender qué es lo que tenemos que hacer, especialmente en estos tiempos de oscuridad tan grandes como los que estamos viviendo. Usted y yo sabemos algo. Esto no va a terminar tan rápido, lo de la pandemia y todas estas dificultades que vivimos en el mundo. No nos vamos a engañar, sabemos que esto va para largo y tenemos que tener mucha fortaleza espiritual para poder tener calma, sabiduría, discernimiento, compasión, paciencia y sobre todo caridad. Es importante porque la necesitamos. Como decía el padre Agustín, y lo repito de nuevo, sobre Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Calcuta, este es el momento para que nosotros seamos esas Santa Teresas, que es tener a Jesús en nosotros, para llegar donde el que sufre, para llegar donde el que llora, para llegar donde aquel que se desespera, el que pierde la paciencia, llegar donde ellos con ese Jesús en nuestro corazón y amarlos, estar con ellos, acompañarlos y darles vida, llevar la vida. Es importante hacer eso. Por eso, y miren ustedes, todos estos políticos católicos que son pro aborto, en vez de perseguirlos y juzgarlos y ser tan horribles con ellos, debemos acordarnos que el Señor nos envió para que se salvaran. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar por ellos. El Señor dice, ama a tus enemigos, perdónalos. Los consideramos como enemigos de Dios porque son enemigos de la vida. Muy bien, pues tenemos derecho a pensar eso si queremos. Pero lo importante es no olvidarnos que no podemos odiar a nadie. No podemos ser tan crueles con nadie, aunque ellos sean crueles con lo que están haciendo. Nosotros no podemos rebajarnos a esos niveles solo porque ellos están allá. Ustedes ven en estos tiempos tan difíciles en todo sentido en el mundo, la cantidad de diálogos que hay sobre la gente fiel y la gente infiel, la gente de Dios, la gente que no es de Dios. Incluso dentro de nuestra Iglesia Católica hay una cantidad de gente escrupulosa y gente fanática que se creen mejores que todos los demás y viven todo el día juzgando al que se arrodilló mal, al que se levantó mal, al que hizo esto. Y todo esto no es más que una religiosidad sin Dios, es lo que es. Porque des en cuenta que la vida es amable, la vida es Jesús, la vida es firme, la vida es veraz y es valiente, pero es amable, tiene caridad, tiene amor, siempre, especialmente con el más malo, especialmente con el más perdido. ¿Ustedes qué creen? Miren cómo Jesús hasta el último momento está amando a Judas. Judas lo besa en el jardín de Getsemaní y Jesús le dice, con un beso entregas a tu Señor. Hasta ahí lo estaba amando, le estaba hablando. No le dijo nada malo, lo hubiera podido insultar. No, lo amó.
Y esto es lo que tenemos que aprender de él. O sea, toda esta gente que está haciendo cosas malas nos debe recordar también a nosotros que también hemos hecho cosas malas. Quizás no todos podrán decir que han hecho cosas tan malas como otros que han hecho cosas muy malas, pero yo pienso que lo más importante de entender de lo que estamos hablando es que no debemos juzgar, sino que debemos amar y perdonar, interceder por toda la gente que está perdida. Cuando usted está al frente de una clínica de abortos, usted no puede despreciar a esta mujer que va a abortar su niño. Al contrario, usted está ahí porque quiere salvarla a ella y al bebé. Sí, las dos vidas. Quiere salvarlos a las dos. Quiere que se salve una de condenarse y el bebé de que puedan nacer. Y es eso, pero no vamos a despreciar a la mujer que va a abortar. Por el contrario, tenemos que llevar el amor. Y la gente que está dentro de esa clínica perpetuando esos abortos, esos tenemos que amarlos también y pedirle a Dios compasión para que esa gente cambie, para que esa gente se convierta. Y miren ustedes cuántos se han convertido que eran personas de esas clínicas de abortos. Tenemos cientos de testimonios. Las oraciones llegan al corazón de los hombres porque Dios es misericordioso y escucha nuestras oraciones. Es importante tener eso claro, porque si vamos a ser pro vida, no podemos llegar a tener sentimientos malos con toda la gente que está envuelta en el pecado del aborto. No, ese no es pro vida, eso no es pro vida, eso también es pro muerte, porque el Señor dijo muy claro en el Evangelio: si odias a tu hermano, ya mataste. Entonces, si usted va odiando a los que están adentro haciendo los abortos, ya mató. O sea, usted está igual que ellos. Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque el día que aparezcamos ante el tribunal del Señor, el Señor nos va a decir: sí, te ibas a las clínicas a protestar contra el aborto y a tratar de que no abortaran, pero estabas odiando a los que estaban haciendo los abortos adentro, estabas matando también. Y es importante tener eso claro. Si vamos a ser verdaderos católicos, tenemos que honrar la vida con Dios, que es amar incondicionalmente, perdonar a nuestros enemigos, perdonar la gente que vemos que está haciendo el mal que nosotros ya no hacemos o que nunca hemos hecho, pero de todas maneras, cuando vemos que se están cometiendo pecados que nosotros sabemos que ofenden a Dios, que dañan el alma de la gente y que llevan personas a cometer errores que a veces no tienen solución. Y por eso estamos nosotros en esta batalla. Es importante tenerla clara, porque si nos enfocamos solo en el bebé y nos olvidamos de todo lo demás, vamos a terminar matando también y no nos damos cuenta. Voy a terminar con una lectura donde el Señor nos quiera llevar y les voy a leer a ustedes del Evangelio de San Lucas. En el capítulo 23, desde el versículo 13, dice: Jesús condenado a muerte. Pilato convocó a los príncipes de los sacerdotes, a los magistrados y al pueblo y les dijo: me habéis presentado a este hombre como alborotador del pueblo. Mirad, yo le he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ningún delito de los que le acusáis, ni tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Por tanto, nada ha hecho que merezca la muerte. Así que después de castigarle, lo soltaré. Pero toda la multitud clamó diciendo: fuera con ese y suéltanos a Barrabás. Este había sido encarcelado por cierta sedición ocurrida en la ciudad y por un homicidio. De nuevo Pilato les habló queriendo poner en libertad a Jesús, pero ellos continuaban gritando: crucifícalo, crucifícalo. No obstante, por tercera vez él les dijo: ¿y qué mal ha hecho éste? No encuentro en él ningún delito de muerte. Por tanto, después de castigarle, lo soltaré. Pero ellos insistían a grandes voces pidiendo que lo crucificaran, y sus gritos eran cada vez más fuertes:
Pilato entonces decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que pedían, el que había sido encarcelado por sedición y homicidio, y a Jesús lo entregó a la voluntad de ellos. Tense en cuenta, ya habíamos comenzado hablando sobre este pasaje, yo no lo escogí, pero confirma lo que estoy hablando yo. Ellos prefirieron la muerte, escogieron la muerte, escogieron la mentira, la escogieron. Y miren que un pagano, que es Pilato, está defendiendo la vida. ¿No les parece muy curioso eso? Él está defendiendo la vida. Este que preguntó qué es la verdad, que ni siquiera la conocía, y sin saberlo defendía la vida. Sin embargo, les ganó la muerte, porque pues así estaba escrito, así tenía que suceder. Pues hoy es un día grande para nosotros en la iglesia, porque estamos haciendo una reflexión sobre el misterio de la vida en Dios. Y pidámosle a Dios que este congreso traiga muchas bendiciones y que bendiga esta diócesis de Campeche, al señor obispo, a todos los sacerdotes y a todos ustedes que pertenecen a esta diócesis y todos los que nos ven y nos escuchan, que el Señor los bendiga a todos. Y de nuevo, Padre Agustín, pues le doy muchas gracias por la invitación que me han hecho y espero poder visitarlos en otra oportunidad.